Ya no era el Basarábal que amaba a quien se alzaba ante Quincey, sino un cadáver viviente, malvado hasta la médula. Quincey se había liberado al fin de cualquier confusión en su mente. Agarró a Drácula por la capa y lo atrajo de manera que estuvieran ojo con ojo, con solo la distancia del Kukri entre ellos. Mataste a mi padre. Había esperado una lucha, en cambio Drácula le sonrió. Trozos de carne quemada cayeron de las comisuras levantadas de su boca. Quincey, no eres tonto, dijo con calma y honradamente. ¿Aún no has visto la verdad? Yo no maté al hombre al que conociste como tu padre, Quincey. Yo soy tu padre. El shock fue inmenso. Quincey soltó a Drácula y el vampiro cayó hacia atrás contra las escaleras. Se lanzó hacia adelante colocando ambas manos en la empuñadura del Kukri. Mientes, Drácula no ofreció resistencia dándole a Quincey el control sobre el cuchillo que tenía en el pecho y libertad de decidir sobre su vida o su muerte. Hazlo si te atreves, le retó. Aquella muestra final de poder debió vaciar el resto de las fuerzas que le quedaban a Drácula, porque las nubes se separaron y los rayos del sol cayeron directamente sobre él. El momento sobre el que Van Helsing le había advertido había llegado. Aún era un niño débil o era un hombre con la sabiduría y la fuerza suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Miró al que siempre había considerado un enemigo, el hombre que ahora aseguraba ser su padre. Se filtraba vapor bajo la ropa de Drácula y la carne expuesta de sus miembros. Quincey vaciló. Si clavaba el Kukri hasta la empuñadura, se convertiría en un asesino, como el demonio que tenía delante. ¿Era eso lo que Dios pretendía de él? Querías conocer la verdad, ¿no? Dijo Drácula con voz rasposa. El secreto que todos querían ocultarte tan desesperadamente, yací con tu madre antes que lo hiciera con tu padre. Eres el fruto de mi semilla, mi sangre fluye por tus venas. El dolor volvió a fluir en la cabeza de Quincey, que se echó atrás, soltando el Kukri. La voz que oyó otra vez era la de Mina. Perdóname, hijo mío, él dice la verdad. Toda la existencia de Quincey había sido una mentira. Miró a Drácula. Su piel se estaba fundiendo, pero Quincey no estaba afectado por la luz de los rayos del sol. Él todavía era humano. Eso significaba que aún tenía libre albedrío. Podía elegir. Soy el hijo de Jonathan Harker y un hijo de Dios. Drácula miró a Mina con expresión de resignación. Se levantó del suelo, se lanzó desde el acantilado y estalló en una ola de llamas. El sol había hecho el trabajo, la luz había destruido la oscuridad. Quincey solo pudo observar, impotente, cómo el cuerpo en llamas que era Drácula caía 100 metros en picado desde el acantilado y se estrellaba en el mar de espuma. Detrás de él oyó el grito de su madre. No sintió nada. Mina chilló al ver caer el cuerpo de Drácula. En un instante había desaparecido, dejando tras un rastro de humo negro. Había batallado mucho contra la verdad de su amor por Drácula. Había perdido mucho tiempo. Se suponía que su amor tenía que ser inmortal y de pronto había terminado. Salía humo de sus manos, los rayos del sol incidían sobre su piel, infligiendo un dolor desgarrador. Mina trastabilló unos pasos por el cementerio antes de que su cuerpo se rebelara contra ella y cayera. Reptó por el suelo con manos y rodillas, tratando de llegar a Quincey. Quizás ahora que sabía toda la verdad comprendería su elección y le ofrecería el perdón que necesitaba. Pero él no iba a volverse a mirarla, se limitó a quedarse allí, con la vista fija en el acantilado, sumido en sus pensamientos. Vámonos juntos ahora, mi amor, imploró Mina. Tengo mucho que contarte, hay mucho para lo que debo de prepararte. Quincey se miró las manos ensangrentadas, las palabras fueron más letales que cualquiera estaca que pudiera clavarle. Mi madre está muerta, y dicho esto le dio la espalda y echó a correr sin mirar atrás. Mina observó que se iba, sintiendo un vacío de desesperación en su interior. Había salvado a su hijo, pero la victoria se había cobrado un alto precio. Merecía la pena, Quincey aún podía elegir su propio destino. Pero ahora estaba sola, las únicas personas a las que había amado estaban muertas. Ella no había elegido enfrentarse sola a la eternidad. ¿Cuál era el sentido de la inmortalidad si no tenía nadie con quien compartirla? Las llamas lamieron los pies de Mina cuando caminó con dificultad hacia el borde del acantilado,
pero no sintió dolor, solo la sensación de que su vida casi había llegado a su fin. Ansiaba ver a Jonathan, a Lucy y a todos sus amigos otra vez. Ansiaba reunirse con su príncipe oscuro. El viaje había sido largo y duro. Era hora de volver a casa. Levantó los brazos al cielo y encomendó su alma a Dios. Esperaba que él conociera la verdad que habitaba en su corazón y que en su infinita sabiduría la perdonara. Por un momento se tambaleó en el borde, se inclinó un poco más hacia adelante. Un instante después cayó. El agua y las traicioneras rocas subieron a su encuentro. Por un instante vio su reflejo en llamas, luego oscuridad. Un sueño bien ganado. John Coffey estaba exhausto. Aquel marinero se había pasado la larga noche bebiendo bajo cubierta con sus compañeros de tripulación y ahora estaba pagando las consecuencias. Era un día nublado, pero el sol pugnaba por abrirse paso. En el mar se podían ver crecer unas olas altas. Coffey se preguntó cómo le iría con la resaca si el tiempo se embravecía. El enorme transatlántico estaba anclado en Roches Point, a 2 millas de la costa de Queenstown, y era demasiado grande para entrar en el puerto. Se preguntó por qué demonios construían barcos tan enormes, a quién trataba de impresionar, ciertamente no a la tripulación. En un barco así cada marino tenía que hacer más trabajo por el mismo precio. Era práctica común que cuando se anclaba fuera de puerto la tripulación del transatlántico acompañara a los pasajeros en el transbordador y lo llevara del barco al puerto y del puerto al barco. John Coffey tenía suerte de que esa mañana fresca lo hubieran asignado al PS América, uno de los transbordadores de vapor usados para llevar a los pasajeros a bordo del transatlántico. Coffey era de Queenstown, pero a pesar de estar tan cerca, esta vez no tendría ocasión de poner los pies allí. Tenía órdenes de hacer el trayecto lo más deprisa posible. El transatlántico iba a ser su primer viaje, y sus propietarios y la tripulación estaban decididos a batir todos los récords de velocidad hasta Nueva York. No había tiempo que perder. Coffey llevaba más de 2 años en el mar, deslomándose por una paga escasa. El trabajo en el nuevo transatlántico era el mejor que había tenido, pero su salario no le permitía ahorrar nada. El PS América había levado anclas, llevando a 7 pasajeros al puerto. Mientras recorría Cork Cove hasta el muelle, los ojos inyectados en sangre de Coffey se vieron atraídos por la catedral de Saint Colman, enclavada cerca de la cima de la colina. La construcción se había iniciado hacía más de 40 años. Por el aspecto de los andamios que adornaban los campanarios, estaba casi completa. Coffey sonrió al verlo. El puerto marítimo se había convertido en la puerta de salida a América desde 1891, cuando el SS Nevada había llevado los primeros de muchos inmigrantes irlandeses hacia una nueva vida al otro lado del océano. Coffey había estado muchas veces en Nueva York, pero siempre sentía añoranza de su apacible pueblo costero. Para añadir sal a la herida, el PS América dejaría a los 7 pasajeros en el muelle 13, un número de mala suerte. Una vez más, Coffey lamentó no poder rezar una plegaria en la iglesia antes de zarpar en el enorme transatlántico. Suspiró y miró al muelle al que se acercaba. Había más de 100 pasajeros de tercera clase esperando para subir a bordo del transatlántico. Aquellos hombres y mujeres habían llegado de toda Europa en busca de la oportunidad de ganarse mejor la vida. Solo Dios sabía lo que encontrarían cuando llegaran a América. En cuanto Coffey hubo terminado de revisar cada pasaje y marcar los nombres, él y otros compañeros marineros empezaron a cargar. Se oyó una voz desde la costa. «Espere». Coffey levantó la mirada y vio a un tipo despeinado corriendo por las plataformas gastadas hacia el transbordador. Por el aspecto harapiento de las ropas del hombre, Coffey supuso que sería algún vagabundo que trataba de colarse de polizón a América. ¿A dónde cree que va?», preguntó. «Disculpe», tartamudeó el vagabundo. Su acento era inglés y de buena cuna, lo cual era sorprendente, y tenía una mirada vacía y endemoniada. Coffey sintió que había algo extraño en él. Había visto esa expresión antes. Era la expresión de su padre, la de un hombre que había estado en la guerra y había visto cosas terribles. Otra sorpresa. El hombre le pasó un papel que llevaba las familiares brillantes letras rojas en el centro, tarjeta de embarque, cubierta B.
¿Primera clase?, preguntó Coffee con sospecha al mirar los harapos del vagabundo. Leyó el nombre en la tarjeta de embarque. ¿Me está diciendo que es usted el doctor Fielding? También se había fijado en que ese muchacho sucio parecía más joven que él, demasiado joven, sin duda para ser médico. Obviamente había robado el pasaje a un médico auténtico. Coffee miró la mochila de aspecto sospechoso que colgaba del hombro del joven. ¿He de creer que eso es su maletín médico? Ah, he sufrido un accidente. Como queda claro por mi aspecto, he perdido mi maletín médico, replicó el muchacho, haciendo con más fuerza las cintas de cuero de la mochila. ¿Perdido junto con su equipaje?, preguntó Coffee. Esperaba que el muchacho echara a correr y se terminara el juego. El joven miró a Coffee de un modo que le hizo sentir un escalofrío en la columna. Déjeme ver su licencia y su pasaporte, dijo Coffee. El vagabundo sacó una cartera al bolsillo y se la entregó a Coffee. Se sorprendió al ver dentro un billete verde. Tenía un diseño extraño. Solo después de un instante, Coffee reconoció que era norteamericano. El número 20 estaba impreso en amarillo brillante junto con las palabras en monedas de oro. Coffee parpadeó. Sus dedos le dieron la vuelta al billete con nerviosismo para ver si era real, y solo entonces se dio cuenta de que había 5 billetes, $100. Era más dinero del que ganaba en un año. Coffee volvió a mirar al vagabundo. Ese dinero era su oportunidad para una nueva vida. ¿Pero a costa de qué? Rápidamente tomó una decisión. Parece que sus papeles están en orden, dijo. Llega justo a tiempo, doctor. Venga por acá. Había varias cajas de transporte apiladas en el muelle, mercancía para ser cargada en el transatlántico. Cuando Coffee y sus compañeros marineros terminaron de cargarlo todo en el transbordador, se prometió a sí mismo que haría una confesión de su conducta pecaminosa en la catedral de Saint Colman antes de que terminara el día. El doctor Fielding desembarcó del PS América y embarcó en el poderoso transatlántico. Subió por la lujosa escalera al muelle de paseo y caminó junto a la barandilla de popa. La pomposa élite de la alta sociedad se burló de su apariencia. Estaba sorprendido de que nadie le hubiera denunciado pensando que era un pasajero de tercera clase que se había estado a un sitio al que no pertenecía. Paz, al fin un momento de paz, doctor Fielding. Era un hombre tan bueno como cualquier otro para un hombre que ya no sabía quién era. Le habían puesto el nombre Kinsey Morris, un hombre valiente que había muerto combatiendo el mal por el bien de la humanidad. Kinsey Harkins sentía que ya no merecía llevar ese nombre. Recordó que había salido huyendo de lo que le habían parecido horas en la abadía de Carfax. Recordaba el momento en que había sentido que su madre estaba muerta, completamente muerta. Solo había vagado sin rumbo durante días, sin ninguna idea de a dónde ir. Fue por un milagro o por pura suerte que se topó con el caballo que había robado en Whitby después de tomar un tren desde Londres. Había mostrado compasión con el animal cuando se había desplomado. No sabía cómo el caballo lo había encontrado. Días antes, Kinsey había estado tan concentrado en su viaje que no había reparado en la mochila que había en la silla del caballo. Ahora Dios le había mostrado un camino. Al abrir la mochila se había encontrado con que la cartera del doctor contenía $300 americanos y un pasaje de primera clase a Nueva York, el primer instinto de Kinsey. Había sido buscar el buen doctor y devolverle su propiedad, así como su montura. Le habría gustado ser un hombre de alta catadura moral, aunque fuera el hijo de Drácula. A pesar de ello, Kinsey había descubierto que al fin y al cabo era un cobarde, pero ahora en la cubierta del poderoso barco no podía evitar sentir que su gran aventura estaba a punto de empezar. Después de ayudar a un centenar de nuevos pasajeros de tercera clase a subir a bordo del transatlántico, Coffee emprendió su última tarea de la mañana. Como le habían ordenado, descargaría la mercancía del transbordador en el casco del transatlántico. Luego, una vez que el gran buque zarpara, Coffee soltaría el PS América y volvería a Queenstown. Se dirigía directamente a la iglesia para hacer su confesión y luego desaparecería para empezar su nueva vida. Coffee ató una cuerda a las 2 cajas que faltaba por cargar en el transatlántico, tiró de las cuerdas y con la ayuda de sus compañeros subieron la primera caja por la plataforma. La pasaron por las puertas de carga del casco y la bajaron a la bodega. En los laterales de las 2 cajas
En letras troqueladas se leía propiedad de Vladimir Basarab, Queenstown, Irlanda, a Nueva York, Estados Unidos de América. La tripulación cerró las puertas de la bodega de carga. El momento de libertad de Coffee había llegado. Se alejó de sus compañeros marinos y se escabulló en la cubierta inferior de PS América. Allí encontró un saco de lona y se escondió debajo. Se palpó el dinero del bolsillo, aliviado de que siguiera allí. Coffee levantó el borde del saco de lona para poder espiar a través del ojo de buey. Observó a sus compañeros de tripulación que entraban en el poderoso barco, y enseguida el PC América se alejó del transatlántico y puso rumbo de nuevo a Queenstown. Coffee casi estaba en casa. Cuando el PS América volvió a amarrar en el muelle número 13, Coffee echó una última mirada al nombre pintado en la popa del transatlántico que empezaba a perderse de vista. Luego volvió a taparse la cabeza con la lona y decidió que esperaría hasta que oscureciera para escapar. Por alguna razón estaba sobrecogido por una sensación de terror. Algo le decía que el futuro del vagabundo y del resto de las almas que iban a bordo del transatlántico estaba en peligro. Rezó para que ese gran transatlántico, el Titanic, fuera tan imposible de hundir como creían los expertos.